Alabanzas al Señor. Bueno, estamos todos los que somos todos los que estamos. Continuamos con la serie que hemos comenzado ya hace varias semanas acerca del Sermón del Monte, pero el preámbulo del Sermón del Monte son las bienaventuranzas, o comenzamos por ahí, por las bienaventuranzas. Esta es la última bienaventuranza que hoy vamos a estar estudiando, así que ya la semana que viene entramos en lo que, en la carne del Sermón del Monte. Amén. El tema de hoy, el tema de hoy es el gozo del discípulo, el gozo del discípulo cuando es rechazado por causa de Cristo. El gozo del discípulo cuando es rechazado por causa de Cristo. Y esto parece contradictorio, esto parece como que no tiene una lógica. El estar gozoso cuando tú lo que recibes es rechazo, marginación, este, etcétera, etcétera. Todo lo que es negativo, ¿verdad? Que a veces la vida nos trae. Pero es importante que nosotros entendamos que el Espíritu Santo produce ese gozo, esa fortaleza, esa paz desde adentro. No viene de nada externo. Por lo tanto, nosotros tenemos la convicción de que si el Espíritu de Dios vive en nosotros, nosotros tenemos la capacidad de en cualquier situación. Lo que usted necesita es experimentarlo, vivirlo. En cualquier situación usted poder estar gozoso. Mire lo que dice Mateo capítulo 5, verso 11. Dice, bienaventurados sois cuando os vituperen y os persigan. Vituperen y os persigan. Y digan toda clase de mal contra vosotros. Pero hay algo bien importante que dice mintiendo. Si están diciendo algo que es verdad, usted tiene que aguantar el empuje. Pero dice, os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo por causa de mí. Y algo importante, que ese sufrimiento no es por nuestras malas decisiones, es por causa de Cristo, por causa del Evangelio. Ahí está el sufrimiento que la vida trae, que todo el mundo pasa por eso, pero está también el sufrimiento que por causa de Cristo, por causa del Evangelio, usted y yo sufrimos y en ocasiones tenemos que entregar nuestra vida, en ocasiones nos matan, en ocasiones, ay, pero es que eso era antes, ¿no? Todavía en el siglo XXI hay países donde hay persecución y los hijos y las hijas de Dios sufren persecución. Amén. Entonces, aquí vamos a estar la idea central de, de este estudio en esta noche, número uno, es que el vituperio, la persecución y la mentira que llegan a nuestras vidas por causa de nuestro Señor Jesucristo no es un castigo. Usted tiene que entender que no es un castigo. Es más bien una confirmación de que el discípulo, entonces lo que está diciendo esta persecución es que el discípulo le pertenece al reino de Dios, le pertenece a Cristo. Por lo tanto, el vituperio y la persecución es parte de la manifestación de ese poder que actúa en nosotros en nuestra vida. El objetivo de la clase entonces sería ayudarlos a ustedes, ayudar al discípulo. Ahí está, aquí en esta área de aquí, ayudar al discípulo a interpretar, a poder discernir el rechazo como una señal, escucha bien, como una señal de identificación con Cristo y poder responder desde la seguridad que el nuevo pacto nos da en Cristo. Es bien importante. Entonces, eh, entendamos que no somos bienaventurados por sufrir. No somos bienaventurados por sufrir nada más. Todo el mundo sufre. Pero por causa de Cristo, la causa, el Evangelio en nosotros hace la diferencia. Por lo tanto, no somos bienaventurados por sufrir. Somos bienaventurados entonces porque sufrimos por la causa del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo.
Entonces, Mateo capítulo 5, verso 11, es interesante para ponerlos en contexto. Forma parte, obviamente, de las bienaventuranzas. Es la última bienaventuranza. Son 12 versículos que tienen las bienaventuranzas dentro del Sermón del Monte, mientras que el versículo anterior, el 10, habla, y hablamos la semana pasada, de aquellos que son perseguidos por causa de la justicia de nuestro Señor. Por lo tanto, este verso personaliza la causa, por causa de mí, por causa de Cristo, no de otra cosa, no es por causa de mis malas decisiones, no es por causa de X o Y, no es por causa que no estudié, no es por causa de que decidí hacer tal cosa, es por causa de mí, por causa del Evangelio. Entonces, en otras palabras, podemos decir que hay dos tipos de sufrimiento, el normal que la vida trae y el que es por causa de Cristo. No es lo mismo. No es lo mismo. Amén. Entonces, Jesús, en este contexto, él lo que está haciendo es preparando a los discípulos para entender algo bien importante que yo creo que la iglesia del siglo XXI tiene que entender hoy en día. Jesús no está eh, hablando estas cosas ni delineando todas estas bienaventuranzas simplemente porque no tenía nada que hacer. Jesús prepara a los discípulos para entender que seguirlo no trae necesariamente el aplauso. Él los está preparando para cosas que son lamentables, para cosas que a lo mejor no les van a gustar, para cosas que van a ser incómodas. Jesús no está preparando a esta gente para que los aplaudan, para que cojan los likes en sus redes sociales. No es que allá habían, pero hoy en día, cuando lo ponemos en el contexto de hoy, Dios no nos está preparando para todo este tipo de cosas. Él nos está preparando para nosotros poder navegar la oposición, para nosotros poder caminar dentro de un pedregal, dentro de y en medio de gente que no siempre van a estar de acuerdo contigo. Él nos está preparando para cuando nosotros prediquemos el evangelio, nosotros poder aguantar la presión de la gente incrédula, la presión del sistema, la presión de la gente que no cree, la presión del enemigo, la presión de los, oye, de los violentos, la presión de aquella gente que te va a empujar, te va a rechazar, y mucha de esa gente no solamente son gente que tú no conoces, esa gente puede estar, oye, dentro de la familia, que la presión entonces como que se duplica. Oye, usted está siendo preparado para que usted pueda ser un heraldo, para que usted pueda ser un embajador, oye, en acción, porque ya usted lo es, pero cuando usted entonces lo pone a manifestar, lo pone en acción, la cosa es diferente porque usted va a experimentar cosas que usted no ha experimentado antes. Por lo tanto, en el contexto histórico del primer siglo, los discípulos amados enfrentarían y enfrentaron burlas, exclusión y en muchas ocasiones muchas calumnias. Como hoy también la gente experimenta, especialmente las calumnias, los chismes, lo- los señalamientos, etcétera, etcétera. Esto pasa en la sociedad, esto estaba sucediendo en aquel entonces en la sociedad romana, como también en la sociedad religiosa judía. Y esto todavía pasa hoy en día. Jesús entonces no promete inmunidad al dolor. Yo no sé, pero hay mucha gente que predica el evangelio y ven a Cristo y Cristo va a sanar todos tus dolores, todos tus caprichos, como que te venden algo que en realidad no es compatible con el mensaje del Señor. Él puede sanar tus enfermedades, pero no te garantiza que no te van a rechazar, que no te van a empujar, que no te van a hacer sentir, oye, así chiquito, que te van a hacer sentir que tú no sabes nada. La gente del mundo, del sistema, siempre te va a empujar a una esquina para que tú baje los guantes, para que tú niegues tu fe, para que tú te conviertas en apóstata. Y esa es la misión del mundo, del sistema, del enemigo de las almas, empujarte hasta el extremo que tú te conviertas en un apóstata de la fe. Por lo tanto, Jesús no promete en aquel entonces ni hoy en día, no está prometiendo una inmunidad al dolor. Más bien lo que hace es que anuncia que la fidelidad de Él
la fidelidad de Él, lo que va a generar en nuestra vida es un conflicto, es un conflicto. Así que hoy yo quiero compartir tres principios que son transformadores, que nosotros vamos a entender y también a aplicar. Amén. Así que el principio número uno, la persecución es personal porque se dirige contra Cristo. La persecución es personal porque se dirige contra Cristo, no es contra de ti, es contra lo que tú predicas, es contra el mensaje, es contra la persona. Por eso él dice, por causa de mí, a ustedes los van a vituperar, a ustedes los van a marginar, a ustedes los van a hacer sufrir por causa de mí. ¿Cuántos de ustedes están listos para servirle al Señor? Esto trae cierto grado de presión en cualquier tiempo de la vida, en cualquier tiempo de la historia. Esto no va a cambiar porque es por causa de Él. Por lo tanto, entendamos que Jesús no está diciendo por causa de la verdad, aunque Él es la verdad. O por causa de la justicia, Él es la justicia de Dios. Más bien es lo que está diciendo por causa de mí, por su persona. Lo que esto significa que la oposición no es algo abstracto, es algo que se puede, mira, es tangible por causa de mí, es una reacción que tiene la gente, el sistema, contra la presencia misma de nuestro Señor Jesucristo en la vida de un discípulo, en la vida de un hombre y de una mujer que ha tomado la decisión de servirle a Dios. Por eso que usted no puede estar esperando todo el tiempo que usted va a predicar que la gente se siente a escucharlo. Hay gente que no le interesa el mensaje. Hay gente que no le interesa buscarle a Dios. Pues como usted no tiene un complejo de Superman, el que salva es el Espíritu Santo, usted simplemente se da media vuelta, se sacude los pies y siga caminando. No le trate de imponer su fe a nadie. Hay otros que los van a insultar, hay otros que los van a rechazar, hay otros que, oye, los van a poner por el piso y esto usted no lo debe de coger por sorpresa. Usted debe de entender que eso es parte, esto es parte de esta misión. Me voy a encontrar, lo que tienes que darte con ellos en cualquier momento. Pero entendamos que en medio del proceso de nosotros madurar, Cristo nos fortalece en nuestro espíritu. Eso no debe ser causa de echarte a llorar. Eso no debe ser causa de tirar los guantes, de tirar la toalla, de rendirnos. Esto yo sé que va a llegar. Y cuando llegue, yo voy a estar preparado en mi espíritu. No quiere decir que me vaya a poner triste o que me haga preguntas en un momento dado, pero en mi espíritu voy a estar fortalecido porque el Espíritu Santo que vive dentro de mí me fortalece y me ha estado preparando para todo lo que viene de camino. En el nuevo pacto, entonces, el creyente está unido a Cristo. La Biblia dice que nosotros estamos en Él y Él en nosotros. De manera que cuando alguien rechaza al discípulo por vivir junto o vivir como Jesús vivió, en realidad está rechazando no a la persona, sino al Señor que habita en la persona. Y esto es bien importante. El vituperio, la persecución y las mentiras, este, no son fallas del discípulo, son una evidencia de que Cristo está siendo representado. Cuando esto te esté pasando por causa de Cristo, no por causa de tu actitud, hello, no por causa de tu actitud, por causa de Cristo, usted tiene que estar convencido de que Cristo está siendo bien representado. Acuérdese que ese rechazo y todo esto que está sucediendo y todo esto que Jesús le está diciendo a los discípulos, no es por causa tuya, es por causa de mí. Hello, ¿se entendió eso? Entonces, traje una historia que la acuñé a esta bienaventuranza porque la creí relevante dentro de la Biblia también como ilustración. Y es la historia de Daniel. La historia de Daniel, usted puede ver cómo
cómo lo rechazaron, cómo lo vituperaron, cómo él sufrió todo esto que Jesús más adelante, años después, está predicando. Entonces, la historia de Daniel ilustra de manera magistral todo esto. Daniel 6:10 dice, cuando Daniel supo que había publicado el edicto, que se había publicado el edicto, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que quedaban al lado de Jerusalén, se arrodillaba sobre sus rodillas 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como solía hacer antes de él ser trasladado a ese lugar. Por lo tanto, cuando los enemigos comienzan a ver eso, lo atacaron porque su vida lo que estaba reflejando era la lealtad a Dios y no al rey y no a los dioses paganos, no a los reyes de Babilonia. De manera que entonces lo acusan falsamente y lo arrojaron al foso de los leones. Lo acusan, lo vituperaron, le hablaron calumnias sobre él. Oye, encontraron ofensivo que él se arrodillara a orarle al Dios de los cielos y no a los dioses paganos, o que idolatrara también al rey de Babilonia en aquel entonces. Entonces, el castigo fue que lo arrojaron al foso de los leones solo porque oraba a Dios. Y esto es bien importante. De igual forma, amada iglesia, cuando nosotros, usted y yo, seguimos a nuestro Señor Jesucristo y hacemos su voluntad y en obediencia a través de la fe nos movemos para predicar el Evangelio, la oposición se dirige en contra de Cristo en nosotros. Y nosotros vamos a pagar un precio por eso. A Daniel, lamentablemente, lo arrojaron allá en el Pozo de los Leones, en el Foso de los Leones. Yo no sé qué te va a pasar a ti en un momento dado. Hay mucha gente que por estar predicando el Evangelio en países donde otras religiones son las que reinan allá, los matan, los decapitan, los hacen público, lo hacen viral en las redes sociales. Hoy en día estas cosas todavía están sucediendo. No podemos ser tan ignorantes y pensar que porque vivimos en la modernidad, donde a veces, wow, ¿cómo es posible que en este tiempo estas cosas estén pasando? Pues déjame decirte que sí. ¿Tú sabes por qué sí? Porque es por causa de él. Es por causa de él, es por causa de el mensaje que produce vida, es el mensaje que produce transformación, es el mensaje que destrona los dioses del corazón, es el mensaje que destrona el sistema del mundo. Por causa de ese mensaje, la gente es perseguida. Cristo, usted tiene que entender que lo vivió primero. Él fue insultado, él fue perseguido, él fue calumniado. Por lo tanto, el discípulo no está por encima del maestro, y esto nosotros lo sabemos. La misma hostilidad que le ofrecieron, que le dieron al maestro que enfrentó nuestro Señor Jesucristo, también se dirige ahora en contra de quienes llevamos su nombre, de quienes llevamos el mensaje. Hoy, cuando seas criticado por obedecer a Cristo, escucha bien, reconoce que la oposición entonces no es contra de ti, sino en contra de él. Hoy tenemos que nosotros examinar nuestro corazón para asegurarnos de que la resistencia venga por la fidelidad, no por el orgullo o mal carácter. Y este es el problema de mucha gente que reciben, oye, rechazo, hablan mal de ellos, son cristianos, probablemente sean, sirvan en alguna capacidad con algún don dentro de la congregación y los estén rechazando. Los hermanos no lo quieren, los hermanos lo rechazan, no aceptan su mensaje, no rechazan su don. No es que esto está bien hacerlo, porque la gente tiene que madurar y aprender a escuchar a Dios a través de estas personas,
pero también, oye, hay gente que se queja, pero no entiende que su actitud no es la correcta. Y la gente, usted puede tener los dones que tenga, pero la gente siempre va a rechazar por la actitud que usted tenga. Eso no quiere decir que es por causa de Cristo. Usted no se puede arrodillar a decirle, Señor, me están rechazando por causa de ti. No, cambia tu actitud. El problema es la actitud, no es a Cristo en ti. Eso es dentro de las congregaciones, entre los hermanos. Y también afuera pasa. Hay gente que a lo mejor no quieren saber del evangelio, pero se llevan bien contigo. Pero si tú también tienes una actitud que es difícil, pues también la gente te va a rechazar a ti. No es lo mismo que rechazar a Cristo en ti. ¿Esto se entendió? Aleluya. Entonces, no tomes el rechazo como fracaso personal. Recíbelo como una confirmación de tu unión con nuestro Señor Jesucristo. Cuando el rechazo, el vituperio y todo esto sea por causa de Él, no por causa de nuestra mala actitud en muchas ocasiones. Amén. El principio número 2 es interesante. El vituperio y la mentira no definen la identidad del discípulo. Lo voy a repetir otra vez. El vituperio y la mentira no definen la identidad del discípulo. ¿Quién define tu identidad? Cristo. ¿Quién define tu identidad? Cristo, no lo que suceda fuera de ti. Y hay gente que una vez pasan por un proceso, una vez pasan por alguna tribulación, una vez pasan por algún momento difícil, pues ya se sienten como que Dios los abandonó, se sienten como que ellos no son dignos, se sienten como que ellos no son quien Dios dice que son. Y es porque nunca tuviste entonces una convicción de lo que tú aprendiste que Dios hizo por ti en la cruz, no tuviste convicción de lo que Dios dice quién tú eres. Entonces cuando vienen estos vientos, cuando vienen estos problemas, oye, nos sacudan y nos ponen nuestros pies, nuestras rodillas en el piso. Jesús menciona tres formas de oposición en estos versos. El vituperio, que es un insulto, la persecución y toda clase de mal que digan contra ti mintiendo. Escucha bien. El detalle de mentir, cuando lo digan mintiendo, yo creo que es bien importante. Muchas veces el rechazo no se basa en la verdad, sino en las mentiras. Hay gente que va a hablar mal de ti, a otros, y otros te van a rechazar. Hay gente que no se da el tiempo de conocerte. Hay gente que no es madura suficiente para decir, let me judge that myself. Déjame ser el juez de esto yo. Porque si la persona tiene problemas contigo, no quiere decir que tiene problemas conmigo. Eso es problema tuyo. Al contrario, como somos pacificadores, como decía la bienaventuranza, nosotros tenemos que entonces buscar la manera de cómo podemos restaurar, ofrecer las herramientas y ser facilitadores de una restauración. Pero mi relación con la persona no depende de la que él tenga con más nadie. Entonces, el vituperio, los rechazos vienen a veces en base de la mentira. Hay gente que le cuentan para que le comen el cerebro, se ponen como víctimas. Entonces las otras personas que están escuchando, pues pasan un juicio sin antes conocer a las personas, porque el teatro que le hicieron eh, es fuerte, es digno de aplauso. Entonces, la gente por su inmadurez y falta de discernimiento, pues le pasan el juicio a las demás personas. Daniel, cuando vemos la historia, él no se defendió con ira, él no se defendió con un odio. Mira lo que me hicieron por yo estar orando. Dios me metió en esta cárcel, ¿cómo va a ser? Usted sabe toda la historia, cuando pasa algo malo, la gente se pone así media teatral, tú sabes, le gusta el teatro y pegan a pelear con Dios y a echarle la culpa. Sin embargo, Daniel confió en Dios. Aún en medio ahí de los leones, en medio de todo eso, él confió en Dios. Él entendía que su identidad estaba anclada al Señor, no importara lo que estaba sucediendo.
y no es en la opinión de aquellos que lo estaban acusando, de sus acusadores. Por lo tanto, en nuestros tiempos, un joven, por ejemplo, una persona profesional, que sea cristiana, obviamente, en una empresa, este, puede enfrentar diferentes calumnias. Y no tiene que ser profesional, cualquier persona puede enfrentar cualquier calumnia. Puede enfrentar burlas, puede enfrentar todo este tipo de cosas por negarse. Pues, esto es importante, por negarse este, a hacer, por negarse a practicar, a ser partícipe de prácticas que son deshonestas o por defender los valores de ciertas compañías o de ciertas personas que no son los valores del reino. Y esto se ve mucho. Gente que usted sabe que son gente de Dios, pero que están haciendo cosas por mantener sus trabajos, están haciendo cosas que son ilegales, están haciendo cosas que van en contra de los valores que se supone que tengan. Ay, 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 ay. Pero el que defiende sus valores, el que sabe que está anclado en Cristo, el que sabe que esto no es lo que a Dios le agrada, pues saca el pecho, pone la cara y dice, yo no voy a participar de eso. Ah, pues tenemos que votar. Bueno, hay gente que defiende sus valores, hay gente que van a recibir el rechazo, que van a hablar mal de ellos mintiendo. ¿Por qué? Porque se levantan y defienden sus valores. Cristo es nuestro mejor ejemplo, amada iglesia. Él fue acusado falsamente delante de Pilato. Usted sabe la historia. Y ante el Senedrín. El Senedrín era, olvídate, le querían cortar la cabeza. Pero permaneció, sin embargo, Cristo, después que lo enfrentan, lo confrontan y lo acusan falsamente, obviamente, este, Jesús permaneció en silencio, fíjense. Jesús no reaccionó de una manera violenta. Jesús no dijo nada que los pudiera ofender. Él permaneció en silencio porque él sabía, escucha bien, quién él era y a quién él estaba representando. Él conocía su propósito y también tenía bien claro a qué fue lo que él vino a esta tierra. De manera entonces que el discípulo puede seguir también el mismo camino. Nosotros podemos también hacer lo mismo en las ocasiones que sea necesaria que Cristo, lo mismo que Cristo hizo. Por lo tanto, no permitas que las mentiras o las críticas definan quién tú eres, porque tu identidad está bien arraigada en nuestro Señor Jesucristo. Oye, también no respondas de manera violenta. Responde con verdad y con gracia, no con una ira descontrolada o venganza. Pero pastor, estas cosas dan coraje, sí. Amén. La Biblia dice airáis, pero dice no pequéis. Usted tiene que manifestar el dominio propio y no dejar que ese coraje usted lo manifieste, porque después que usted manifiesta eso, usted puede amar a Dios todo lo que usted quiera, pero hay gente en la cárcel que aman a Dios todavía, ¿sabe? Hay gente en los hospitales que aman a Dios. Y por causa de las faltas de dominio propio, actúan de cierta manera que cometen unos errores que son bastante caros, que muchas veces los privan de su libertad o lo mandan a los hospitales. Así que cuando usted se sienta en esa presión, responda con la verdad y con la gracia. Responda con gracia, recuerde quién usted es, a quién usted representa. Recuerda que a nuestro Señor lo vituperaron, lo golpearon, lo llevaron delante de Pilato, del Sanedrín, allí lo enfrentaron y él sin embargo
guardó silencio. Cuando tú sabes quién tú eres, tú no tienes que darle explicación a nadie. Tú no tienes que probarle quién tú eres a nadie. Tú no tienes que probarle que tú eres el que manda, que tú eres el que más sabe, que tú eres... Mire, usted deje que la gente hable todo lo que quiera hablar. Cuando llegue la hora de acción, usted hace lo que usted tiene que hacer y deje que Dios pelee por usted, deje que Dios brille a través de usted, a través de lo que usted diga. Mira, aún en el lenguaje corporal, Cristo se quedó en silencio. Pero nosotros a veces tenemos la necesidad, el complejo de estar bien. I need you to know that I'm right. Because of that, I'm gonna do this. I'm gonna do that. Y voy a empujar esto. Y voy a seguir argumentando. Como dice mi cuñado. Hace así. ¿Cómo es que hace mi cuñado? Quédese calladito. Me veo más bonito. Y deja que Dios trabaje. ¿O acaso usted no es de los que dice que Dios pelea por usted? Usted no es de los que cree que Dios pelea su batalla. Pues cuando llegue la batalla, aplíquelo. Deje que Él pelee por usted. Cuando seas malinterpretado, entrégale tu reputación al Señor. Hay gente que está tan cansada de ser people's pleaser. Hay gente cansada de todo el tiempo complacer a la gente. Ay, es que yo no quiero que piensen. Ay, es que yo no quiero que digan. Es que tú no vas a evitar ni que piensen ni que digan. Aunque lo hagas bien, siempre van a buscar algo para criticarte, para empujarte, para echarte tierra. Siempre. Es que esto, la naturaleza del hombre que no tiene a Cristo. Y hay benditos por los que están en la iglesia y a veces se comportan de la misma manera. Hello. Usted es una nueva criatura. Comienza a renovar el espíritu de su entendimiento. Comienza a confiar en Dios. Oye, comience a comer pan de vida, que es Cristo, su palabra, y deje que cuando vengan esos momentos difíciles, confíe en que Dios va a hacer aquello que Él dice en su palabra que Él va a hacer. Confíe. Usted suelte y confíe. Hay veces que, mire, hay veces que es mejor quedarse callado. No es evitar el conflicto, el pacificador no es el que evita el conflicto, es el que cómo lo hago, cómo lo enfrento, con verdad, con gracia, con dominio propio. Porque cuando la cosa ya se pone a otro nivel, usted sabe que es mejor entonces, pues mira, tú sabes qué, whatever, me voy. Porque para pelear se necesitan dos. Usted tiene la decisión. La bola está en su cancha. No espere que una persona que no ha nacido de nuevo entienda sus propósitos, entienda tus valores, entienda, oye, la revelación que Dios te ha permitido entender y recibir, que ellos también la entiendan. Eso no va a pasar. Esto es una cuestión de naturaleza. Y hay veces que usted no puede empujar algo too much porque no va a suceder. Usted tiene que entonces dar media vuelta. Jesús dijo, tú sabes qué, yo puedo explicarle a esta gente un montón de cosas, pero ninguno va a entender. Si yo me voy a quedar callado. Porque yo sé quién soy, sé a qué vine, sé lo que puedo hacer. Yo puedo hacer que esto se le caiga encima a toda esta gente ahora. Yo llamo a todos los ángeles y llegan aquí ahora. Imagínese usted que Jesús probablemente estuvo pensando. Esto no lo dice la Biblia, así que tampoco se atribule. Pero usted, yo me pongo en la escena cuando estoy leyendo y digo, wow, yo me imagino a Jesús ahí, si llega a ser puertorriqueño, ay Dios mío, guapo. ¿Usted se imagina a Jesús mirando a Pilato así? La autoridad que tú tienes te la dio mi papá. Es porque mi papá te la dio. ¿Usted se imagina a Jesús pensando, Dios mío, Padre amado, qué clase de prueba esta? Yo no sé qué era peor. Quedarse callado dentro de todas esas acusaciones, latigazos. Pero sin embargo Jesús, mira, ya en la cruz, aún recibiendo en su costado, después de estar allí clavado en la cruz, dijo, perdónalos porque ellos no saben lo que están haciendo. Cuando uno tiene el corazón en su lugar, la voluntad de Dios siempre va a tomar su lugar también. Y en la vida te van a insultar. En la vida tú no eres un billete de 100 para caerle bien a todo el mundo. En la vida la gente te va a hablar mal de ti. En la vida este, la gente te va a coger envidia por las cosas que tiene, por las cosas que hace. Eh,
Y esto usted no puede evitar lo que pasa en la vida de otra persona. Lo que usted puede evitar es cómo usted reacciona. Usted puede evitar lo que usted dice. Hello. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Aunque hablen de mí mintiendo. ¿Cuántas veces no han dicho cosas de mí? ¿Cuántas veces no han dicho cosas de mi esposa? ¿Cuántas veces no han dicho cosas de mis hijas? ¿Cuántas veces no han dicho cosas de tu misma vida, de ti mismo, de ti, de ti, de ti, de ti, de ti? ¿Cuántas veces no han dicho eso? ¿Se te ha caído un canto? Aquí el detalle es pequeño, pero hace una diferencia bien grande. Cuando hablen mal de ti, mintiendo, mientras sea mentira, whatever. Ahora, si es verdad, preocúpate, comienza a cambiar, ríndete hasta los pies de Dios, porque tú sabes qué, te van a seguir sacando, mira, la silla y te vas a seguir cayendo toda tu vida porque no quieres cambiar alguna actitud, algún comportamiento, alguna manera de pensar que es la que te lleva a actuar en la vida. Entonces, cuando hablen de ti, no estés orando que Dios los aplaste por el camino por ahí. Hello, porque esa oración Dios no la escucha. Lo que tienes que orar es, Señor, pues muéstrame entonces. Muéstrame el virus ese que tengo en mi alma. Que la gente está señalando, que la gente se escudriña. Deja que Dios ministre esa área. Pero mientras sea mintiendo, usted no se preocupe, porque usted es bienaventurado, más que feliz. Así que entrégale tu reputación al Señor y despreocúpate de todo lo que puedan estar diciendo de ti. El principio número 3 y el último de esta noche. La bienaventuranza surge de la unión con Cristo, no del sufrimiento mismo. En otras palabras, yo no soy bienaventurado simplemente porque sufro. En el principio del estudio dejamos claro que la vida natural trae sufrimiento. La vida trae unas curvas que tú dices, wow, ¿qué es esto? La gente sufre, eso es parte de la vida, pero no es lo mismo cuando tú estás en Cristo y por tú representar a Cristo, por tú predicar el Evangelio, por tú manifestar a Cristo en tu vida, la gente te rechace, te odie, te vitupere, hasta que te puedan llevar hasta la muerte. Hello, cuando hablen de ti mintiendo, ese sufrimiento es por la unión de Cristo, no por el sufrimiento mismo, solo, natural. Entonces, la bienaventuranza surge cuando nos unimos, cuando estamos unidos en Cristo. Y ese es el caso de nosotros, ese es el caso de la iglesia, de los hijos de Dios, que estamos unidos con Cristo, lo sepan o no. Estamos unidos con Cristo. Entonces, Jesús hace una declaración interesante. Bienaventurados a quienes padecen por causa de mí. Esta bienaventuranza no está glorificando el dolor. No está dándole, wow, el dolor, usted tiene que sufrir porque eso es la mayor satisfacción. No, Jesús no está glorifying the suffering. No está glorificando el sufrimiento. Él lo que está haciendo es que está señalando la dicha, por así decirlo, de pertenecer a Cristo, aún en medio del sufrimiento, aún en medio del rechazo, aún en medio del vituperio. Por eso es que en el nuevo pacto la bienaventuranza no depende de las circunstancias o todas las cosas que estén sucediendo que sean favorables. Escucha bien, depende de de lo que es verdad, de la realidad de estar nosotros, usted y yo, unidos a Cristo. Por eso es que el discípulo puede ser vituperado y perseguido, pero sigue siendo bienaventurado porque su vida está arraigada, porque su vida está escondida, como dice el apóstol Pablo, con Cristo en Dios. No es por causa de lo que está sucediendo, es porque estoy en Él. Y cuando yo estoy en Él, no importa lo que suceda, yo soy bienaventurado. Entonces, volviendo a Daniel, Daniel experimentó
la liberación, porque su fidelidad provenía de una relación viva con Dios. Daniel experimentó una relación con Dios bien bonita, aún en el viejo pacto, aún en el viejo testamento. En Cristo, esa bienaventuranza es aún mayor, porque ya estamos unidos a nuestro Señor. De la misma manera, cualquier persona hoy en día puede mantener el gozo, puede mantener la paz, aunque pierda las oportunidades en el trabajo, aunque pierda las oportunidades laborales, porque su recompensa no está en el ascenso humano. Su recompensa está en la comunión con Jesús. A veces se nos olvida y nos distraemos tanto en los problemas, enfocamos, ponemos toda nuestra atención en los problemas y no en Dios. El problema, hay veces que yo no puedo, yo no tengo control de esto, yo no tengo cómo cambiar esto, porque estas decisiones no me pertenecen a mí. Yo hago todo lo que está en mis manos, tengo las credenciales, tengo esto, lo otro, lo presento, pero hasta ahí yo llego. Ahora yo tengo que dirigir mi enfoque, dirigir todo esto que me está pasando a mí, dirigirlo a la persona correcta, buscar las cosas de arriba y no las de abajo. Poner nuestra mirada en el autor y consumador de nuestra fe. Cuando nosotros dirigimos entonces nuestra atención, yo dejo que Él trabaje con todo lo que yo no puedo hacer, amada iglesia. Usted tiene que entonces entender que Dios está, aleluya, a nuestro favor, y mientras estemos con Él, el sufrimiento es motivo en nuestro interior de gozo. Nada de lo que suceda alrededor nuestro va a determinar el nivel de gozo del Espíritu Santo en nosotros. Su gozo es nuestra fortaleza. Si tú permites que las cosas de afuera, oye, opaquen las cosas de adentro, hay un problema en algún lugar. Por lo tanto, usted tiene que, oye, rendirse al Señor, enfocarse en el Señor, y mientras lo vituperen, mientras lo señalen, mientras lo rechacen, mintiendo o por causa del Evangelio, usted entienda que usted es bienaventurado. Cristo es la fuente. Lo voy a repetir otra vez. Cristo es la fuente. Él es bienaventurado. Él es el bienaventurado por excelencia. Él es el escogido. Él es el Mesías. Él es el Dios todopoderoso. Aleluya. Y nosotros estamos escondidos en Él. Nuestra vida está escondida en Él. El discípulo entonces, los discípulos, usted y yo, compartimos esa bienaventuranza porque nuestra unión, por la razón de que estamos unidos a Cristo. El rechazo del mundo entonces confirma que el discípulo no pertenece al sistema que rechazó a Jesús. El sistema del mundo, por eso la Biblia dice que el que ama al mundo se constituye enemigo de Dios. Usted está hablando de la playa, usted está hablando del río, no, yo no estoy hablando de nada de eso, no estoy hablando de la tierra, estoy hablando del mundo, sistema, eso tiene que ver con el sistema, the way that operates, eso es el mundo, del sistema del mundo. Y esto es importante. Así que hoy recibe el rechazo como una oportunidad. Es difícil, ¿verdad? Recibe el rechazo como una oportunidad para depender más de nuestro Señor. Y a veces esto es más fácil decirlo que hacerlo. I know. Pero es la verdad. Por eso es que el Evangelio, tú puedes saber mucho, pero si no lo vives, just not the philosophy. El Evangelio se vive, se experimenta. Cuando tú lo vives, pasa de información a una revelación que produce convicciones, y de ahí nadie te mueve. Por eso hay veces que hay gente que no entiende, hay hermanos que no entienden otros hermanos porque han vivido, han sido procesados, hasta el vocabulario cambiamos ya. Y hay gente que no entiende eso. Recibe el rechazo como oportunidad para depender más de Cristo. No busques evitar la oposición a costa de tu fidelidad.
Hay gente que por no sufrir le dicen que sí a cualquier cosa. Hay gente por no recibir una penalidad, le dicen que sí a cualquier cosa. Vive con la seguridad de que tu recompensa y tu identidad están seguras en Cristo. Amén. Ahora, ¿cómo nosotros podemos aplicar este, estas cosas en el día de hoy? Bueno, en lo personal, rinde al Señor el temor al rechazo. Hay gente que tiene miedo a ser rechazado. Pues rinde eso ya al Señor. Ese temor, ríndeselo al Señor. Ora pidiendo que tu identidad entonces esté tan arraigada en Cristo que el vituperio pierda su poder. Que la crítica pierda el poder en ti. Usted no puede caerse cada vez que alguien diga algo mal de usted. Usted no puede permitir que lo ponga a llorar, que lo ponga en un cuarto con depresión, porque alguien no quiere saber de usted. Porque alguien hable mal de usted. Usted tiene que rendirle eso al Señor. Usted tiene que caminar arriba. Eso es problema tuyo. Yo no voy a dejar que tú a mí me delinees mi día, ni determines cómo yo me voy a sentir hoy. Porque simplemente a ti no te agrada, a ti te dio con hablar de mí, a rechazarme o cosas por el estilo. Dentro de nuestra familia tenemos que aprender a vivir nuestra fe con integridad en nuestros hogares. Hello, en nuestra casa. Aunque genere tensión. Usted pudo haber vivido al revés mucho tiempo, yendo a la iglesia y dándole mal testimonio a sus hijos. Pero un día usted decide hacer las cosas bien. Eso le va a causar muchos problemas, porque ahora te crees tú que tú eres más santo, ahora te crees tú que eres, bueno, I decided to make it right from now on. Y eso va a tener un problema, eso va a crear problemas. Pero si tú te rindes antes de tiempo, usted tiene que ir entonces contra la corriente. Al que le guste bien y al que no, que se tire por la ventana. Pero aquí no. Hasta aquí llegamos. Aquí se acabó el relajo. Tenemos que aprender a vivir nuestra fe con integridad, aunque esto genere mucha tensión. En las cosas laborales, en nuestros trabajos, en las empresas que nosotros trabajamos, en las cosas académicas, tenemos que aprender a ser fiel a Cristo, aunque otros se burlen y hablen mal de nosotros. Ahí llegó el cristianito, el pastorcito, aquel, la religiosa, whatever they say. Usted no tiene control de eso. Usted no se sienta mal por eso. Dime como tú quieras. Que es cuestión de tiempo que tú vas a caer en una crisis y vas a venir para que el pastorcito, para que el religioso, para que la hermanita, para que aquel que tú, como quiera que tú lo llames, ore por ti. It's a matter of time. Y dentro de lo ministerial, tenemos que aprender a servir sin depender de los aplausos. Y en muchas ocasiones, la fidelidad que tú muestres y manifiestes va a ser malinterpretada. Y usted tiene que estar claro con eso. Usted no tiene que darle explicaciones a todo el mundo. Hay momentos que sí, hay un lugar y tiempo para todo, pero no siempre usted tiene que estar dando explicaciones a la gente que siempre lo va a malinterpretar todo. Especialmente si esa gente no se toma el tiempo de decirle, venga acá, pastor, o pastora, o hermano, hermana, lo que sea. ¿Qué tú quisiste decir con esto? ¿Qué significa eso que tú dijiste? Pregunte. Ahora, si el pastor tampoco le quiere contestar después que usted le pregunte, pues eso es un problema también. Que hay gente que no le gusta que los cuestionen o que les hagan preguntas. Pero cuando la verdad está expuesta, las preguntas, lo mejor que usted puede hacer es responderlas y dejar todo claro para que la gente entienda. Pero yo quiero que usted entienda que usted no tiene control. Hay gente que siempre lo va a malinterpretar y no se va a tomar el tiempo de preguntarle.
absolutamente nada. Y usted tiene que aprender a lidiar con este tipo de malentendidos también en los ministerios. Y concluimos con esto. Mateo 5:11 nos está enseñando que el rechazo por causa de nuestro Señor Jesucristo no es una señal de derrota, escucha bien, sino la identificación con nuestro Señor, con el Rey de Gloria, de manera que la historia de Daniel, que también hablamos de ella, y los ejemplos que pusimos de hoy en día demuestran que la fidelidad genera oposición. La fidelidad, Cristo en nosotros, genera oposición, pero entendamos que la bienaventuranza surge de nuestra unión con nuestro Señor. Así que no sufrimos para ser aceptados, escucha bien, no sufrimos para ser aceptados, sufrimos porque ya somos aceptados y pertenecemos a Él. Así que Dios te bendiga, nos vemos la próxima semana aquí en Casa de Vida Soy. Aleluya. Te adoramos, Jesús, te bendecimos. Así que hay algunas preguntas. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta?